Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Baraca en el Aire, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa de ensueños nuevamente. Seguimos con esta saga de programas de interpretaciones de sueños, de significados de los sueños. Yo soy Gastón, voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Bueno, son las 19 minutos en la República Argentina. Tenemos una M acá, ¿no? ¿Tenemos a M? Conmigo está Sol Cheiro, tarotista, conocedora de lenguajes simbólicos, estudiantes de letras en la UBA, y va a ser la flamante columnista sobre lenguajes simbólicos. Me va a ayudar un poquito en Baraca en el Aire. Buenos días, Sol, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en esta semana, así que buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Tuviste sueños hoy? Si tuve sueños, ¿sabes que no me acuerdo? ¿No te acordás? No. Bueno, generalmente tienen unos sueños, el tema es acordárselos. Pero no se preocupen tanto. Yo veo que me dicen, che, yo tengo sueños y no me acuerdo. No se preocupen tanto por acordarse de los sueños, porque generalmente los sueños que uno tiene y no se acuerda, suelen ser, ¿qué tipos de sueños? A ver si estuvieron atentas la vez pasada, ¿qué tipo de sueños son generalmente los que no me acuerdo? ¿No se acuerdan? Hagan en los comentarios, ¿se acuerdan? El que se acuerde qué tipo de sueños son generalmente, 80, 90% los sueños que no me acuerdo, se gana un mes gratis de cursos en la Escuela Baraca, el curso que quieran, si se acuerdan qué tipo de sueño era, si no lo decimos después. Muy bien. Y hoy es el programa 64. Como habíamos dicho varias veces, no hacemos más la numerología de la fecha porque mucha gente nos ve grabados por On Demand, por YouTube. Pero sí, hacemos la numerología del programa. Vamos a ver, es como una tara que tengo a hacer la numerología del programa. El programa 64 nos habla de la rueda de la fortuna. ¿Por qué la rueda de la fortuna? Yo hoy le estaba diciendo Sol, acordate de tener a mano la rueda de la fortuna, yo me la olvidé, me la dejé en la mochila. Pero bueno, la rueda de la fortuna, ustedes se imaginarán que es como una rueda que tiene agarrado 3 animaloides. Se los describo, ¿no? Hacemos como radioteatro. Una rueda que tiene una manivela que se va hacia un costado, que tiene agarrados 3 animaloides, una suerte de rata que sube, una suerte de perro que baja, y en el centro se dice que es un diablillo el que está ahí, una esfinge en realidad, y nos habla de ciertos aspectos de nuestra personalidad, ciertos lados nuestros que están como agarrados, aferrados con uñas, con dientes al drama personal nuestro, a nuestra historia de vida, creyéndonos a pie y juntilla que somos aquello que la sociedad, que nuestros padres nos han dicho que nosotros somos. Pero lo curioso de esta rueda, si se la pueden imaginar, buenos días, es que parece ser que está sobre un terreno acuoso, sobre un océano, sobre un lago. Así es nuestra vida, así de frágil nuestro psiquismo. La vida es un sueño, decía Calderón de la Barca. Hemos hablado de eso, cómo la vida es un sueño. La vez pasada estaba hablando con una paciente que tuvo un sueño muy fuerte, muy simbólico con Cristo, con una cruz dorada con Cristo. Bueno, no lo voy a decir mucho por no violar ningún secreto profesional. Y cómo a veces los sueños son tan develadores que parecen más reales que la realidad. Los sueños nos dicen que esta realidad, que nosotros llamamos realidad, y en la cual creemos a pie juntillas, que nos aferramos con uñas y dientes al aspecto material de esta realidad, parece ser que es solamente algo pasajero. Es un sueño, una sombra de otra realidad que a veces aparece en algunos sueños y no en todos. Eso es muy importante saberlo. Porque hay sueños que son como, me dice Imelda, ¿te acordás qué tipo de sueños eran los que generalmente no me acuerdo? Bueno, además les quiero hablar, también las tenemos a Sol que tiene preparado el arcano 10 del Rider. En un momentito nos va a comentar sobre el Rider, que yo no tengo muchos conocimientos del Rider. Perdón que estoy raro así con la oreja, lo que pasa es que por este lado me entra Longobardi. Y no puedo competir con Longobardi, es mucho, es demasiado grosso,
que le dé más volumen, pero me voy a quedar. Está raro. Bueno, el arcano 64 de Kier, siempre los nombramos, esta vez no se los traje, pero vamos a decir solamente unas cositas. Nosotros estamos avanzando. Cuando lleguemos al programa 78, que es el último arcano de Kier, perdón, no de Rider, de Kier, el último arcano de Kier, de egipcio de Kier, es el 78. Cuando lleguemos a eso vamos a hacer una fiesta. Estamos por el 64, que es el número del programa. Se llama la vehemencia. Nos habla de fortaleza, de sabiduría, de pujanza, del deseo que nos mueve. Eso es lo que se llama esa carta, la 64. El deseo que nos mueve internamente. Y es muy interesante porque parece hablarnos de lo que es la filosofía estoica. De hay que permanecer estoico ante ciertos deseos, ¿no? La fortaleza. Otra cosa muy relacionable con los sueños, el tema del deseo. ¿Se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, para Freud, hoy vamos a hablar de cuál fue el aporte de Freud a lo que es la interpretación de sueños, fundamental para Occidente, pionero, era que los sueños son una satisfacción alucinada de deseo. O sea que estos deseos que nos mueven, estos animaloides que se ven en la rueda de la fortuna, que los tenemos internamente, provocan sueños. Sueños compensatorios eran. Sueños compensatorios, ya se los dije. Los que no lo dijo hasta ahora, sueños compensatorios, que simplemente son sueños que actúan como guardianes del dormir. Todo el estrés que tenemos, todos los deseos que no podemos satisfacer durante el día, nos mueven, son pasiones, son emociones, esa pujanza de la que nos habla esta carta, el 64 de Kier, la vehemencia, no nos permite dormir a la noche. Entonces el sueño, como un guardián del dormir, lo que hace es protegernos, darnos una compensación. Por ejemplo, estamos muy enojados con alguien y no le pudimos decir algo, soñamos que, qué sé yo, que le decimos de todo en el sueño. Por supuesto que son mucho más simbólicos los sueños, pero no dejan de muchas veces ser compensatorios. Así que bueno, un poquito de eso. Y contame, Sol, ¿qué tenés para decirnos del Tarot Rider del 10? Porque 6 más 4 es 10, por eso estamos hablando de la Rueda de la Fortuna, ¿está bien? Contanos. Exacto. No sé si se verá, pero bueno, tenemos acá el Rider White, que el Rider es un poco diferente del Marsella porque es más gráfico. Y la Rueda de la Fortuna nos habla siempre de cambios, de cierre de ciclos y también obviamente de aperturas, de éxitos, de viajes. Y como está relacionado con el número 10, el número 10 siempre es el 1, que es el inicio, y también se puede relacionar el 0 como también un cierre. Habla también un poco de la vida cíclica, de los altos y los bajos de la vida. Y obviamente que la Rueda de la Fortuna está relacionado con el planeta Júpiter, que es el planeta de la expansión, de la suerte, de las oportunidades. La carta tiene como varios elementos. Obviamente tenemos la rueda, que son los ciclos de la vida, el destino, el cambio. Es una carta de muchos cambios. Si la gente quiere manifestar un cambio en su vida, tal vez recomendaría mucho poner la Rueda de la Fortuna como... Manifestar. Exacto. ¿Y qué es eso de manifestar un cambio? ¿Cómo es eso? Tal vez si uno está como muy aburrido de la monotonidad, de lo monótono, ¿Sí? necesita tal vez un cambio en su vida y no sabe cómo hacerlo. Y bueno, la rueda siempre como que impulsa eso, a poder impulsarnos como... Porque además el loco es el número 0 en el Rider. Cambios. Entonces habla del impulso y el 1 es el inicio, entonces es como que te ayuda en la Rueda de la Fortuna a hacerlo. Por algo habla de la pujanza, de la vehemencia, por ejemplo, de Iglesia Janeiro, ¿no? Cómo te empuja a cambiar capaz lo monótono. O sea, son cambios, pero a veces puede ser repeticiones de lo mismo, ¿no? Claro, porque también la Rueda de la Fortuna a veces lo que tiene es un poco kármico, entonces... Kármico. Habría que preguntarnos qué patrones o qué cosas estamos como también repitiendo, o sea, en lo que no podemos salir tal vez. Entonces es como que la Rueda de la Fortuna para mí igual invita a ese impulso, también cambios inesperados. Hay otras cartas que igual hablan un poco más de algo más inesperado, un poco más fuerte, la Rueda de la Fortuna no tanto, pero habla más que nada de eso. ¿Y por qué cambios expansivos o cambios para bien o para mal?
Porque, viste, generalmente te preguntan eso cuando alguien va a leerse el tarot o ¿esto me va a ir bien o me va a ir mal? Porque tampoco te preguntan me va a ir más o menos, te preguntan si me va a ir bien o mal. Claro, no hay un gris. No tenemos punto medio, no. No hay un gris. Es que va a depender un poco de las acciones de cada uno, ¿no? Porque también del entorno en el cual uno está ahí reunido. O sea, el cambio puede ser para bien, porque también la rueda tiene esto de... Bueno, en el rider tiene como una suerte de monito acá. Sí, como que indica un poco esa parte negativa, por así decirlo, pero que nos invita a la transmutación. Todo cambio siempre igual viene como un poco para bien. Más allá de que a veces a uno no nos guste. Claro, ahí como dice Imelda, tipo te ayuda a ver si estás en un loop, claramente. Muy bien. Qué grande Imelda. Imelda es una columnista más, ¿sabías? De este programa. En cualquier Habría vamos que a tener invitarla. Sí, y vamos a tener que darle un sueldo o algo. Bueno, muy bueno. Sol es estudiante de lenguajes simbólicos, es tarotista y además es joven, tiene 23 años. Entonces notarán que usa un lenguaje mucho más adecuado a los tiempos New Age que corren que lo mío, que es medio oxidado freudiano viejo. Así que bueno, por eso la traje. Buenísimo que estás acá. Hoy probablemente tengamos un poco menos de comentarios porque me dicen que no están dando el vivo de Instagram. Así que capaz tengamos un poco menos de comentarios. Pero así todo vamos a pasarle una consigna. A ver si hay alguien en YouTube que nos está viendo. Si hay alguien en las otras redes que no me acuerdo ni el nombre. ¿Cómo se llaman? TikTok, Chochor. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo es? Subite el volumen. Lo escucho más fuerte a Longobardi que a vos. Bueno. Bueno, vamos a tener una consigna. Vamos a darles una consigna muy parecida a la de la vez pasada para los que nos siguen. Vamos conectándose, los que nos van siguiendo. Tampoco pude hacer porque se me quedó sin batería el celular, no pude hacer el vivo de Instagram de Escuela Baraca, que ahí hacemos que algunos se pasen. Pero bueno, para los que nos estén escuchando en Facebook, en YouTube y en esa red que me dijo Cristi, no le entendí, tenemos una consigna. ¿Cuál es la consigna, Sol? La consigna del día de hoy es, ¿soñaste algo que te dejó pensando? Un sueño que se puede llegar a repetir o un símbolo que no entendés. ¿Quieres un soporte de celular? No, está bien. Yo tengo uno. Un símbolo que no entendés, un sueño que se puede repetir, un sueño que te acordás que tuviste hace mucho tiempo y de alguna manera te quedó. Contámelo, Gabriela, contámelo, Imelda. Cuéntenmelo las personas que están en las otras redes que no las vemos desde acá, pero nos las van a mandar para que las leamos por el WhatsApp. Cuéntenos que los vamos a estar leyendo. Algún sueño, alguna imagen, algún símbolo que no se acuerdan. Estamos aquí, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de un aspecto teórico, de un aspecto histórico de los sueños, mientras que ustedes nos van contando sus sueños y vamos a ver qué podemos interpretar. Una cosa importante, no me pasen la fecha de nacimiento, porque siempre que abrimos para que nos hagan consultas, pasan la fecha de nacimiento, porque, como para que le hagamos la carta natal. No le vamos a hacer la carta natal, pero sí vamos a hablar de los sueños, así que quédate con nosotros porque no te la podés perder. ¿Viendo en vivo qué? Si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios en las redes de Mantra FM 91.9. Muy bien, y si querés seguirnos o estudiar con nosotros astrología, tarot, lenguajes simbólicos en general, seguinos en @escuelabaraca en todas las redes, o sea, puede ser en Facebook, mucha gente por Facebook, puede ser en YouTube, Escuela Baraca. Puede ser también en Instagram, @Escuela Baraca, para seguirnos, para estudiar con nosotros. Dentro de poquito se abren los cursos de mitad de ciclo, que empiezan en agosto, pero aprovechen los que quieren estudiar tarot, los que quieren estudiar astrología. Aprovechen porque se vienen las inscripciones y hay descuentos por abono anticipado. O sea, si se anotan ahora y abonan ahora, tienen descuentos importantes para la primera cuota, para degustar lo que son los conocimientos de la astrología y tarot y dejar atrás esas ideas equivocadas de que no hay que estudiar tarot porque uno el tarot no sé qué por intuición y yo qué sé qué caray, y después así le hacen daño a la disciplina. Muy bien, y si nos estás viendo en diferido, ¿qué, Sol? En el canal de YouTube de Baraca Escuela. Por favor, dale me gusta, seguinos y activa la campanita para enterarte de todas nuestras novedades. Muy bien, y sin más vueltas, arrancamos.
Voy a tener que cambiar la cortina, me aburrió un poquito. Hola María Celia, buen día. Voy a tener que cambiar la cortina, me aburre un poquito. Pero el tema es que acá la cortina la tengo que hacer yo porque YouTube nos censura. No sé si YouTube o Facebook. Si ponemos música que tomamos de otro lado, te sacan. Sí. Entonces por eso tengo que ir a un estudio de grabación con mi instrumento raro que se llama Canún, que es lo que escuchan de fondo. A ver, subirle un poquito porque eso que escuchan ahí son 2 canunes. Uno el agudo y otro el grave. Y un instrumento de percusión que se llama bendir y un pander. Una especie de pandereta árabe que tiene esos sonidos agudos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los sueños, no vamos a hablar de música. Y vamos a hablar de cuál es el estado del arte de los sueños. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo muy de ahora los sueños? Acuérdense que nos pueden ir contando los sueños los que quieran. ¿Es algo nuevo esto de interpretar sueños? ¿Es algo que se le ocurrió a Sigmund Freud? Saben que ustedes saben que Freud era muy apasionado del mundo egipcio. De hecho, escribió textos sobre el mundo egipcio. De hecho, él, con sus raíces judías y todo, decía que Abraham y Moisés eran egipcios. Moisés es egipcio, tiene un texto que dice eso. Y Egipto es el primer lugar donde se rastrean muchas cosas de esta sabiduría que nosotros hablamos. De hecho, hay teorías que dicen que el tarot es egipcio, lo cual es raro porque no existía la imprenta. La imprenta empezó en el siglo IX en China, entonces no. Pero por supuesto que los conocimientos sobre temas arquetípicos, sobre temas simbólicos, provienen de lo más antiguo, de lo más profundo de la humanidad. Y había un templo en Egipto, en el Kemet, como se decía en ese momento, que se llamaba el Templo de los Sueños, que empezó o estuvo operativo más o menos 300 años antes de Cristo. Fíjense desde cuándo estamos hablando de un lugar donde la gente iba a hacer una especie de hipnosis. Yo por eso relaciono mucho la hipnosis con los sueños, porque la hipnosis, la vía regia de acceder a esos símbolos que a veces azarosamente o caprichosamente nos envía a la mente inconsciente una manera de nosotros acceder, nosotros preguntar, es la hipnosis. Bueno, parece que ya había un templo en el cual algo de esto se hacía. Hay ciertas visualizaciones que recuerdan, hay visualizaciones con ese templo hoy en día, que uno visualiza que está en el Antiguo Egipto, que va a ese templo, que ingresa, se acuesta en un lugar cómodo con esas sábanas de seda, ¿no?, hermosas, muy cómodas, en una temperatura ideal, con unos saumerios ideales, y uno puede dormir ahí, tener un sueño muy significativo, rodeado de imágenes. Parece que de eso más o menos se trataba la experiencia. Eso tendríamos que preguntarle a nuestro egiptólogo Agustín un poquito más. Después, más acá, los griegos fanáticos, apasionados y enamorados del mundo egipcio también, tenían un santuario de incubación de sueños. Santuario de incubación de sueños de Asclepiones. ¿Lo escuchaste vos una vez, Asclepiones? No. Yo no, pero bueno. La verdad que no. Hasta el periodo romano. Después, nosotros acá en Occidente recibimos toda la cultura de Europa. Somos muy eurocéntricos. Por eso da la sensación que en la escuela te enseñan que el mundo, que el ser humano empezó con Europa. O sea, que viene desde Europa para acá. Y la verdad que no es desde Europa para acá, el ser humano tiene miles y miles de años. Esto que va desde Europa hasta acá, desde el auge de Europa, o sea, desde los imperios europeos, desde el dominio mundial de los imperios europeos para esta parte, es algo muy chiquitito, es es como decir los últimos días de tu vida. Si tu vida, pues tenés 20, 30, 40 años, fuese la vida de la humanidad, el tiempo que te cuentan en la escuela el dominio de Europa sobre el mundo hasta esta parte es como hablar de los últimos días tuyos. Es como hablar de tus últimos 3 días. Y tus últimos 3 días no hablan de tu historia. Por eso nosotros hablamos de Grecia, por eso hablamos de los egipcios, porque también te hablan de Grecia para acá mucho, como que el mundo empezó con Grecia. El mundo no empezó con Grecia. Así que bueno, en esa etapa apareció el oscurantismo. Parece que algo recibimos todavía del oscurantismo en el cual estuvo metido Europa, y no se hablaba mucho de las cuestiones trascendentales. El sueño se tomaba como algo, no sé, como un pedo del alma. Perdón, ya me puse guarango. Perdón. Es Sigmund Freud, recién en el año 1899, el que escribe el libro La interpretación de los sueños, y a pesar de
todos los vicios que tiene ese libro, todos los errores. Hay muchos junguianos que dicen que ese libro es un espanto y capaz estamos de acuerdo en el sentido de leyéndolo hoy en día, pero realmente fue un pionero. El trabajo que él hizo, gracias a él, en el mundo occidental se empieza a hablar de los sueños. De hecho, gracias a él y gracias a Jung se psicoanaliza la sociedad occidental, se psicologiza. Todo lo que está pasando, la New Age, tiene mucho que ver con Freud y Jung. Por eso yo lo nombro y lo traigo mucho, porque es cuando se empieza a permitir, a volver a permitir este mundo occidental en el que vivimos, hablar de nuestro lado interior, de nuestros lados interiores. Por supuesto que después eso se condimenta y se profundiza con aspectos espirituales que vienen de India, que vienen de Oriente, de Medio Oriente, de Oriente Extremo. Entonces el psicoanálisis en 1899 ya habla de los sueños con la interpretación de los sueños. Freud después lo que hizo fue hacer toda una especie de catálogo, de nomenclatura, que si soñás esto, es esto, si soñás esto, es esto, si soñás esto, que hoy en día los psicoanalistas lo esconden, ese texto, creo que lo prendieron fuego todos, porque no quieren que nadie se entere que existió, que Freud fue tan así, pero realmente... y además con simbolismos muy, muy sexuales, muy directos, que dejan de ser simbolismos. Pero bueno, no dejó de hablar de cosas del sueño. Hemos nombrado algunas cosas acá sobre el sueño, sobre lo que decía Freud del sueño, con esta satisfacción sustitutiva. Es una satisfacción, la satisfacción sustitutiva en verdad es el síntoma, sería una satisfacción alucinada, y después en Jung, a partir de 1912, profundiza muchísimo más en los sueños, crea un método, realmente un método de interpretación de sueños, y no lo que hizo Freud, que simplemente habló de la interpretación de sueños, pero no, de hecho los psicoanalistas hoy en día no interpretan muchos sueños. Ustedes, a ver, cuéntenme, Imelda escribió un montón, ¿vos viste lo que pusieron más arriba? Bueno, profundiza mucho más y hace un método que se llama método de interpretación onírica, método de amplificación onírica, método junguiano de interpretación de sueños, que creo que hablamos un poquito acá, vamos a referirnos. Y después aparecieron aportes modernos de la psicología gestáltica con Peirce a partir de la década del 50. Si ustedes van al psicoanalista, ¿alguna vez el psicoanalista le interpretó un sueño? ¿Vos vas al psicoanalista? No, yo no voy por otro lado de la psicología. Por otro lado de la psicología. ¿Vos, Cristi, vas al psicoanalista? Bueno, alguien que vaya al psicoanalista, van a ver que generalmente los psicoanalistas no están interpretando muchos sueños. Porque el método freudiano de interpretación de sueños realmente medio que fracasó. Se entiende como una satisfacción alucinada del deseo, pero no se puede entender si el sueño es una satisfacción alucinada del deseo. ¿Cómo puede ser que tengamos sueños que nos despiertan, sueños horrorosos, sueños que realmente no nos traen ningún placer? Tal es así que nos despiertan a la noche. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Hoy quería empezar por el principio, a diferencia que hicimos las veces pasadas, que fuimos directo a, por ejemplo, la nomenclatura de los sueños junguiana, etcétera. Quiero empezar un poquito más por el principio, hablándole un poco de Egipto, etcétera, y vamos a centrarnos en lo que dijo Freud un poquitito más. Pero mientras tanto, quiero saber si la gente que nos está escribiendo por YouTube, por Instagram, no, ¿se pudo activar Instagram? Todavía no tenemos Instagram. O por Facebook o por donde sea. Por Facebook tenemos. Por Facebook tenemos. Bueno, si pudo contarnos algunos sueños para ver si los podemos interpretar y además para conocer sus comentarios, para charlar de esto que nos apasiona. A ver, Sol, contanos. María Tagle Noriega, bueno, nos dice buenos días a vos también, buenos desde días. Lima, Perú. Me encanta Amamos Perú. Perú. Me encanta la comida de Perú a mí. Ay, yo nunca la probé, pero me Ají encanta Perú. de gallina, papa a la huancaína, el ceviche. Venite acá y haceme el anticucho. ¿Sabes lo que es el anticucho? Ay, no. Preguntale, escribinos a ver si haces unos ricos anticuchos vos ahí. Bueno, dale, contanos qué dice. María nos dice que ella soñó con sangre. No especificó mucho, dijo, soñé con sangre. Bueno, acá volvemos a decir... Sí, ¿ibas a decir algo más? No, nada más. Es eso solo. Bueno, acá volvemos a algo que siempre decimos. Para hacer una interpretación profunda del sueño, o intentar hacer una interpretación profunda del sueño, necesitamos que el sueño nos hable como nos habla una película, como nos habla aunque sea un corto. Generalmente tiene que tener algo del orden de inicio, nudo y desenlace. Nos tiene que contar un pequeño cuento el sueño, si no, no sé, generalmente, por ejemplo, en ciertos, por ejemplo, los sufis, en el sufismo, las imágenes no se interpretan.
Porque, o sea, podés hacer cierta interpretación, podés hablar de qué quiere decir ese símbolo, pero no te está contando una historia. Claro. Porque muchas veces soñar con sangre puede estar relacionado con la familia, que es la sangre, puede estar relacionado con la violencia, puede estar relacionado con que la persona tenga cierta ira reprimida interiormente. Pueden ser muchas cosas como muy sueltas, salvo que uno interprete puramente intuitivamente. La persona te dice soñé con sangre y a vos te baja una información y yo qué sé qué cosa, pero no sería una interpretación simbólica del símbolo, sino que sería una intuición que tiene la persona. Lo que hay que tener cuidado en general con sangre, con el tema de la sangre específicamente, es de lo que es la limpieza espiritual, llamémosle así. O sea, muchas veces que uno sueña con sangre puede ser que haya ciertos ámbitos en los que uno se mueva o mismo en la casa, en los que puede haber cierta envidia o ciertos trabajos esotéricos no muy copados. Puede el diablo meter la cola donde uno sueña con sangre. Entonces, de vez en cuando hacer una buena limpieza de uno mismo, en el sentido de lo que es incienso, rituales también de la casa, es muy bueno. Pero esto es algo genérico porque no tenemos la imagen. ¿Tenemos alguna otra oyente contándonos un sueño? Creo que había una que era más María Cecilia Otero, que había contado que ella soñó que el ex se le sentaba al lado y le decía que la amaba y ella le decía como que no sabe la persona que es ahora. Y Imelda también dijo que soñó con una persona del pasado. Espera, vamos de a uno que me atraganto. No, pero como que están relacionados, como ex, pasado. Hay mucho de eso. La persona que soñó, entonces soñó que el ex se le sentaba al lado. Ven ahí, eso ya es un sueño bien, porque tiene un nudo, tiene inicio, nudo y desenlace. Ahí está, eso es lo mejor. No siempre, a veces los sueños no tienen inicio o no tienen desenlace porque se interrumpen, pero algo tiene que tener de todo esto. Una o dos tiene que tener. Bueno, ese sueño. Hay una parte del sueño que no estoy entendiendo. Vos lo leíste ahí y se fue para arriba y no lo pudiste leer. Claro, no. Bueno, ese sueño habla de que ese es un sueño del Animus. Ella está en verdad soñando con su propio Animus, no está soñando con su ex. Su ex no tiene nada que ver con eso, o tendrá algo que ver, no lo sé. Pero vos cuando estás soñando estás en la cama tirado, no está tu ex ahí. Entonces evidentemente es algo que está pasando interiormente. Y es un reflejo del Animus. O sea, nos está hablando de que tiene que haber un trabajo de transformación del vínculo con los hombres. Hay una necesidad de salir. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la categorización de los sueños? Este es un sueño que, por supuesto, no es premonitorio, no es compensatorio. Puede ser que algo compensatorio haya si hay alguna bronca con el ex. Siempre algo de compensación tienen los sueños. Pero puede ser un sueño de elucidación, de trabajar con el Animus, trabajar con el lado masculino. Ese que se sentó al lado tuyo es tu lado masculino. O sea, hay cierto rechazo a la imagen de los hombres y ese rechazo a la imagen de los hombres en la vida cotidiana se está proyectando hacia la figura del ex. Proyectando hacia la figura del ex y eso hace que no se pueda tener un buen vínculo hasta que no se salga. No solamente de la relación del ex, sino de... viste que Freud decía que es una satisfacción alucinada del deseo. Desea, pero evidentemente todavía no puede, porque por eso lo alucina. Desea realmente separarse del ex y no puede terminar de separarse interiormente, no exteriormente. No puede dejar esa bronca o lo que sea que haya ahí. No lo puede abandonar hasta que no haya un verdadero trabajo en el Animus, tener mucha más claridad de quién sería el hombre de mi vida para mí. ¿Cómo puedo yo abrirle? No cómo puedo yo cerrar, sino cómo puedo abrir el corazón a una relación, en este caso heterosexual. Muy bien, espero que eso sirva. Denme un feedback. ¿Quién más que nos cuenta los sueños? No, Imelda había dicho que había soñado con alguien del pasado, pero no... Contanos el sueño. Imelda, mandanos una sola cosa, porque si nos mandás 40... A ver, pará. ¿Quién más? Gabriela. ¿Qué dice Gabriela Hernández? ¿Qué es el sufismo? La rama mística del islamismo. Correcto. Eso es correcto. Analicemos. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro sueño? Después Héctor nos mandó saludos y bendiciones. Y acá está el mensaje de Cecilia que decía que soñé con un exnovio que se sentaba al lado mío y me decía que me amaba. Yo le decía, no sabes ni quién soy ahora. Me dejó pensando. Bueno, tiene que estar más claro. ¿Cómo soy yo como mujer? Si yo tengo claro
qué soy yo, cómo soy yo como mujer, qué mujer soy yo, voy a tener mucho más claro qué tipo de pareja quiero. Si yo estoy esperando que sea el hombre que me diga cuál es el vínculo que yo quiero y que me enamore por alguna cuestión de magia o de sorpresa, es muy difícil. Eso es lo que está diciendo. Hay que terminar de clarificar esa cuestión. Muy bien, ¿volvemos a Freud o hay algo más? ¿Me quieren decir algo más? ¿Algún sueño más? Por ahora. ¿Ahí hay algo más? Ningún ex. Ningún ex, dice Imelda que ningún ex. Claro, ningún ex. No sabemos qué persona del pasado, entonces. Muy bien, está bien. Muy bien. El texto fundador del psicoanálisis es la interpretación de los sueños de 1899, donde Freud dice y manifiesta que el sueño es una forma de cumplimiento alucinado del deseo, de deseos inconscientes, que se constituye de restos diurnos y de material inconsciente. Muy bien, muy interesante. Vieron que muchas veces los sueños tienen un simbolismo muy profundo, pero están hechos en parte de lo que Freud llamó restos diurnos, o sea, cosas que nos pasaron durante el día, que de alguna manera las soñamos, pero tienen un simbolismo. Pero yo pienso, ¿no será que las cosas que nos pasan durante el día también tienen un simbolismo y como no los vemos, los sueños no los tienen que repetir? ¿Será o no será? Porque esta vida dicen que es sueño. Esto se conjuga, según lo que decía Freud, con el material inconsciente y se forman los sueños. Se forman los sueños bajo ciertas leyes, como guardianes del dormir, para que podamos dormir con esta satisfacción, con este cumplimiento alucinado del deseo. Las leyes que nos habla Freud, una de las leyes es la condensación. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos sueños se condensan distintos significados, distintos personajes. Es como que podemos soñar con una persona que es nuestro padre y nuestro marido a la vez. Pero bueno, puede pasar en el sueño. Qué fea imagen. Bueno, que es una amiga y una hermana. ¿Eso le gustó más? Bueno. A esto Lacan luego lo llamó metonimia, como una de las leyes del inconsciente. Metonimia, ¿qué quiere decir metonimia? ¿Vos sabés como lingüista? Tarea para el hogar. También habló del desplazamiento, que esto Lacan llamó metáfora, eso nos es mucho más claro, ¿no? Que el desplazamiento, lo que Freud le llamó desplazamiento, que es una de las leyes de los sueños, es... bueno, pero déjame hablar, me dicen volvamos a Jung, ya me quiere sacar. Ya me quieren sacar. El desplazamiento es lo que Lacan, porque Lacan lo pensaba siempre muy desde la lingüística, es la metáfora. Soñar con una cosa que en verdad me quiere decir otra. Por ejemplo, sueño con mi ex, pero en verdad me está hablando de cómo soy yo con los hombres, de mi propio interior. Esa es otra ley del sueño que Freud no la mencionó, pero la vienen diciendo los sufis hace muchísimos años, que en general... Salvo raras excepciones, por ejemplo cuando sueño con muertos o si sueño con profetas o con grandes sabios, pero salvo raras excepciones, en general, todo en el sueño soy yo. Si sueño en una noche de luna, en una noche oscura de luna, y un murciélago pasa por delante volando de la luna, el sueño hay que pensarlo, que la noche soy yo, la luna soy yo y el murciélago que pasa por delante soy yo. Ese es el posicionamiento interpretativo que yo tengo que tener. No puedo soñar diciendo, este sueño quiere decir que tu ex quiere volver con vos y te ama y vos no lo querés más. Eso no es la manera de interpretar simbólicamente el sueño, porque uno en verdad está en la cama durmiendo, no está hablando con el ex ni con nadie. Freud nos habla de un proceso primario. El proceso primario es la represión primaria que hablaba Freud con el tema del Edipo. Se dice que el Edipo es algo que tenemos muy reprimido muy interiormente, eso es lo que se llama procesos primarios. Y el proceso secundario, las represiones que hacemos todos los días de pequeñas ideas que tenemos que mejor reprimirlas, mejor callarlas que hablarlas. Están aprendiendo psicoanálisis. Cuando hablan de proceso primario y proceso secundario, los psicólogos hablan de eso. Por ejemplo, una persona que tiene compulsión a hablar y todas las pavadas que se le ocurren es porque tiene una falla en la represión secundaria. Eso es un insulto psicoanalítico. Si estás hablando con un psicólogo y hablas mucho, no sé, te dice, vos tenés una falla en la represión secundaria, te dice. Falla en la represión primaria es más complicado porque es psicosis. Muy bien. Y el proceso secundario, proceso primario, proceso secundario y la represión, la representación cosa, la representación palabra, que podemos soñar con cosas, podemos soñar con palabras. Generalmente soñamos mucho más con cosas que con palabras. Mucho menos que con palabras escritas. Es muy difícil soñar con algo escrito, capaz sí con algo que nos dicen, pero ustedes intentaron leer en un sueño, tiene que realmente ser un sueño muy lúcido para poder acordarme o poder ver
Intenten soñar. Cuando estén durmiendo, si se acuerdan, intenten leer algo. Si tienen un sueño consciente, intenten leer algo. Van a ver qué difícil que es leer, que no se puede leer, porque el sueño está hecho principalmente de imágenes. Es como pedirle a la inteligencia artificial que te haga un texto en una imagen. O sea, haceme un cartel de tal cosa, pedirle. Vas a ver que no se puede leer, porque trabaja con imagen, no trabaja con texto. O sea, lo que hace el editor de la inteligencia artificial es acomodar toda una imagen, no está trabajando con texto. Entonces te pone cosas que no se pueden leer. Bueno, así parece que se producen nuestros sueños. ¿Tenemos comentarios? Tenemos comentarios. Gabriela nos dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Mira vos, qué profunda. Y nos dice que la metonimia era nombrar algo con la designación propia de otra. Bueno, bien, me encanta. Y Melda dice, lo que el inconsciente percibe se manifiesta en el sueño, se resuelve, manifiesta. Muy y bien. Héctor nos había dicho, soñar con agua corriente y clara, en donde hay rocas, y el cual tengo que cruzar es tan recurrente que ya sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué ya está? ¿Es un sueño premonitorio y él ya lo interpretó? ¿Eso es lo que nos quiere decir? Yo supongo porque él está hablando de otra cosa, otra ley, posicionamiento para interpretar el sueño. No solamente es esto que tiene que tener inicio, nudo, desenlace, no tiene que ser solo una imagen, que el posicionamiento interpretativo es que el soñante es, todo lo que pasa en el sueño es el soñante, habla del soñante principalmente, pero otra cosa es contar un sueño, porque muchas veces vienen y me cuentan, generalmente sueño con tal y tal cosa, pero eso condensa muchos sueños. Entonces yo necesito que me cuenten uno para interpretarlos. Una de todas esas veces, contame uno, porque si no es muy difícil, porque ya se hace más abstracta la interpretación. No sé si él ya lo tiene interpretado. Mientras nos contestan estas preguntas que nosotros les hacemos a ustedes, les quiero decir que para Freud, la ley principal del sueño es el trabajo del sueño. Y esto es muy interesante, porque es todo un debate en el ámbito psicológico. Un debate que ya se está saldando para el lado de lo junguiano. ¿Qué dicen? ¿Qué es el trabajo del sueño? Es el trabajo del cifrado. Uy, perdón, escupí todo. Es el trabajo de cifrado. Cifrar, entramar. El sueño viene entramado y hay que desentramarlo. Eso es lo que dice Freud, es muy importante porque se entiende convertir el contenido latente en contenido manifiesto, como decían, el sueño viene a manifestar, decían recién. La interpretación ante esto sería el descifrado. Es el trabajo, se dice que para Freud el trabajo del sueño es contrario el trabajo de interpretación es contrario al trabajo del sueño, porque el trabajo que hace el sueño para Freud es esconderlo, justamente porque soñamos, según Freud, porque reprimimos cosas, entonces como las reprimimos, alucinatoriamente satisfacemos eso que estamos reprimiendo, y como nos ocultamos a nosotros mismos esos deseos, tenemos nuestra mente inconsciente, el trabajo de censura es transformarlo en otra cosa. Por eso se dice que proyectar es un mecanismo de defensa. Vos me estás proyectando a mí cosas tuyas, o sea, hay cosas tuyas que vos no querés ver de vos, y como mecanismo de defensa descifrado, vos decís que las tengo yo. Por eso se dice. ¿Qué pasó? Te están volviendo loca con lo que escriben. En cualquier momento le mandan un libro entero a Sol. Che, ténganle piedad. Hace 3 años soñaba con Whisky Charlie, ¿qué es? Bueno, claro. Ahora te leemos. Entonces, ¿cuál es lo que se le dice a Freud? Se le dice, Freud, no es que los sueños vengan cifrados, siempre, porque esto siempre, sino que los sueños tienen su propio lenguaje. Eso es lo que dicen los psicólogos junguianos. Si vos vas a China y hablas con una persona que habla mandarín y tenés un traductor, no es que el traductor hace un descifrado de ese lenguaje chino que está cifrado, sino que el chino tiene su propio lenguaje y él lo traduce al tuyo, que es muy distinto. Esto no quiere decir que Freud esté equivocado, sino que Freud generalizó algo, porque estos sueños de compensación muchas veces sí vienen cifrados, sí vienen a esconder algo que nosotros no queremos ver, pero en verdad también, y en muchos casos,
tienen su propio lenguaje, nos están hablando, nos están mandando un mensaje en su propio lenguaje. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Arrived, no sé si lo estoy pronunciando bien en inglés, que quiere decir arribados, llegados, que es una película de marcianos, que está muy buena, que habla de todo el aprendizaje que es para el ser humano aprender el lenguaje que hablan los extraterrestres, no marcianos, extraterrestres. Ellos vienen a enseñarnos un lenguaje y al aprender ese lenguaje de los extraterrestres se activarían un montón de cosas en nuestro cerebro que no tenemos activado por el tipo de lenguaje que hablamos. Si aprendemos a hablar el lenguaje de los sueños como si fueran marcianos que nos vienen a dar esa herramienta, esa arma para con nosotros mismos, se activarían muchos aspectos de nuestra mente que no podemos activar. Me parece mucho más interesante el abordaje junguiano del lenguaje propio de los sueños, por eso tuvimos un programa la vez pasada que llamó El lenguaje de los sueños. Me parece muy interesante y para mí no descarta, ese es el tema, no descarta que a veces sí el sueño estén entramados porque hay cosas que no queremos ver, pero tampoco no deja de ser el lenguaje propio de los sueños eso. ¿Qué otros comentarios tenemos, Sol? Ya los que escribieron, nuevos. ¿Hay nuevos? Creo que Cristina nos dice, a ver, escuchemos. Que ella tuvo un sueño en el que bajaba escaleras de piedras, estaba oscuro e iba muy profundo. Ese sueño se repitió 2 o 3 veces. Que bajaba escaleras de piedra, iba muy profundo. Estaba oscuro e iba muy profundo. Como que debe ser que iba bajando y más a la profundidad. Ese sueño lo tuvo Jung. La diferencia es que Jung llegó más profundo y llegó a ver lo que había en ese sótano interior de él. Entonces ahí se requiere descubrir aspectos de la propia sombra. Hay un deseo en la persona en develar potencialidades, o sea, posibilidades que tiene la persona que todavía no han sido manifestadas en su propia vida. Entonces tiene que profundizar. Ese es un sueño muy bueno como para hacer hipnosis, porque hay que ver qué hay. Hay que visualizar qué hay ahí abajo, qué es el descubrimiento. Y lo que suele haber ahí abajo es una herencia valiosa, que tiene sus lados negativos y sus lados positivos. El vínculo con los abuelos, el vínculo con los tatarabuelos. Hay que ver, hay una desconexión quizás en la conciencia de la herencia. Eso nos pasa mucho a los latinos y a los argentinos, porque estamos medio desarraigados todavía. O sea, uno le pregunta quién es tu tatarabuelo, quién es tu bisabuelo, y en la mayoría de los casos está perdido, porque estaba en Italia y no sé dónde, qué pasó de la guerra. Pero bueno, en los pueblos originarios, los pueblos que tienen más sabiduría, el legado de los abuelos, los bisabuelos. Acá, por eso tenemos, viste, el tema de los viejos, ¿no? Este es un viejo de... No. Hay que ver cuál es el legado que tenemos de nuestros bisabuelos. Hay una herencia muy importante que igualmente está en el inconsciente profundo de la persona y la tiene que descubrir a través de visualizaciones, de hipnoterapia, no de meditación. Muy bien. Nos queda poquito tiempo, creo que ya hablamos de casi todo lo que dijo Freud. Lo único que voy a agregar como para ya cerrar en este programa y en los próximos programas meternos un poquito más de lleno con Jung, como nos pedía Gabriela, es que lo que se antepone ante este sueño como satisfacción de deseo es la tendencia psíquica a repetir cosas desagradables. Y eso sucede mucho en los sueños. El sonambulismo que interrumpe la desconexión con el polo motor, otra de las críticas, porque Freud habló de que el polo motor, el sueño es como que el polo motor está interrumpido y a veces las personas que tienen sonambulismo, entonces no puede ser que siempre el sueño desconecte el polo motor. Y nos habla de las pesadillas que despiertan al durmiente como un sueño traumático. Entonces, digamos, respondiendo a estas críticas que no solo le hacían a él, sino que él mismo se hacía como investigador, revisiones con la forma literal de la interpretación, además es otra de las críticas, ¿no?, por esta forma literal de interpretación, creó un texto en 1920 que se llama Más allá del principio de placer, un texto muy recomendado, si quieren léanlo, hay una respuesta a la problemática, sobre todo en lo que es los sueños traumáticos. Que hay una compulsión a descargar, a reaccionar, una compulsión a digerir, para hablarlo en nuestros términos. Y Freud descubrió que esas cosas que no hemos podido digerir, que esa especie de
estómago, que es nuestro cerebro, que tiene que digerir las impresiones, no se pueden poner en el primado de principio de placer y de satisfacción de deseo si no la hemos podido racional, si no las podemos digerir, si no las podemos explicar, si no puedo entender, si no estaba preparado mi mente para que eso que me pasó. Un niño que tiene una situación de abuso no está listo. Por eso, gente, cuidado con los estímulos que le da a sus hijos, con esa música de porquería de reggaetón, con esas letras horrorosas que le hacen escuchar en los cumpleaños a los chicos. Cuidado con dejarle a los chicos las pantallas sin saber lo que miran, porque le están generando un trauma, le están dando un estímulo que ese sistema nervioso no está listo para digerir. Y después, hoy en día, muchas madres muy preocupadas que me traen desesperadas a sus hijos adolescentes porque no saben por qué tiene ataque de pánico y todo lo que tiene, con todos los estímulos que le han dado, principales responsables, yo diría culpables, de esas cosas que le pasan a sus hijos. Sueños traumáticos, cosas que no estamos listos para digerir, estímulos que recibimos. Por eso la compulsión a la repetición de cosas que no hemos podido procesar en nuestra vida, cosas que se nos da también en nuestra vida cotidiana. ¿Se entendió lo que dije o fue medio cifrado, medio que hice un trabajo del sueño, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Cristi? Bueno, vamos a leer algunos comentarios más antes de despedirnos. Gabriela nos dice que ella coincide, que es un retraso mental asegurado, no sabemos si estábamos refiriéndonos a lo que dijiste. Bueno, no sé si interpreté eso, ¿no? Pero Imelda, lo importante es que lo que entiende claro, el oyente. Sí, Imelda, ¿qué dice? Imelda dice que... no, creo que estaba hablando del sueño del WC. Ajá. Que al final era como la tapa del baño. Ah, buenísimo. Está en inglés. Era water... No me acuerdo muy bien qué decía. Tu erudición nos confunde, Imelda. Decinos un poquito más claro. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. A todos los que nos escribieron. Si hay gente que nos escribió y no llegamos a leer. El próximo programa va a ser el último programa sobre interpretación de sueños, el cuarto y último. Hicimos una saga, vamos a terminarla la semana que viene, sobre interpretación de sueños, sobre los sueños, en el cual vamos a profundizar un poquito más en lo que es lo junguiano. Ya hablamos igual de lo junguiano en los programas anteriores, pero me gustaría hablar un poquito del método de amplificación onírica. Así que, y con eso vamos a cerrar y después iremos hacia otros lados. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Sol. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te gustó participar en el programa? Me encantó, estoy súper cómoda, me gustó mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos estamos viendo el jueves que viene por el mismo canal. Y si nos están viendo en diferido, algo importante, si estás viendo en diferido, dale me gusta, suscríbete. Y si querés estudiar con nosotros, seguinos en Instagram principalmente, pero en la red que quiera, como @Escuela Baraca. Ahora sí, nos despedimos. Un beso para todos. Chau. Buen fin de...